Hola, ¿cómo están todos? Una vez más les traigo un nuevo video, espero que les guste. Estuve ausente un tiempo largo sin bajar nada al canal ni subir ningún video por el hecho de que estoy bastante atareado con el trabajo. No tuve mucho tiempo, así que bueno, nada, ahora me pude hacer un tiempito y bueno, y quiero compartir esta falla que me pareció interesante. Como podemos ver, tenemos una Netbook G5, ¿sí? Del estado, que bueno, está encendida ahora en este momento. Ahí como se llega a ver el LED, está prendido, pero no tenemos imagen, ¿sí? Ahora, si yo conecto un monitor externo, ponemos el HDMI acá, así, podemos ver que en la pantalla tenemos imagen, ¿sí? O sea que en un monitor externo nos está dando imagen, pero no nos está dando imagen en la pantalla de la netbook, obviamente, ¿no? Bien, ahora podemos deducir de que entonces el equipo tendría algún problema en la pantalla o en el flex, ¿sí? Del display, y por ese motivo no nos está entregando imagen por el display de la netbook, ¿sí? Obviamente que ya queda descartado problemas de memoria RAM, porque si fuera la RAM directamente tampoco nos daría imagen en el monitor externo. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? ¿Qué hacemos? Cambiamos el display, probamos con otro display, probamos otro flex. ¿Cómo encaramos este trabajo? Bueno, yo les voy a comentar. Lo primero que se me cruzó ahí por la cabeza fue revisar, ¿sí? El display para ver si tenía algún golpe, si estaba dañado y por ese motivo no estaba entregando imagen. Pero me encuentro con la sorpresa de que el display está en buen estado, ¿sí? Entonces dije, bueno, puede llegar a ser un flex, ¿sí? Pruebo con otro flex, exactamente el mismo problema, no tenemos imagen en la pantalla. Entonces queda descartado display y queda descartado flex. ¿Cuál es el problema? Evidentemente hay un problema en la placa, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver. Les voy a comentar cuál es el problema y por qué motivo no nos está dando imagen esta netbook. Otra de las fallas típicas que puede llegar a pasar es que se haga mal el procedimiento de desbloqueo, ¿sí? De estas netbook y que la pantalla quede oscura. Es una falla típica de estas máquinas, pero bueno, en este caso no sería el problema porque nos está dando la imagen por el monitor externo. Si fuera un problema del mal procedimiento del desbloqueo, no tendríamos la imagen en un monitor externo, ni tampoco obviamente en el display de nuestra netbook. Entonces ya eso también queda descartado. Por ende, queda descartado lo que es el procedimiento de mal desbloqueo, queda descartado que sea un problema de RAM, ¿sí? Ya probé con otro display, ya probé con otro flex. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está obviamente que en la placa, ¿sí? Y no precisamente está en el conector. Este es el conector de donde va el flex del display, ¿sí? A veces suele pasar de que al momento de colocar el flex se dobla algún pin, ¿sí? De los que están acá, son 30 pines. Es un display, un flex de 30 pines. Y si alguno se dobla, obviamente que puede provocar esta falla, ¿no? De que no nos dé imagen. Pero bueno, en este caso yo ya lo revisé, lo miré con el microscopio y el conector está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a revisar esta placa para poder deducir dónde está la falla? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar una placa, ¿sí? Otra placa de netbook G5, ¿sí? Que obviamente esté funcionando, ¿sí? Bueno, en este caso esta es una placa de scrap, pero deducimos de que en teoría no tendría problemas de imagen, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es una placa de scrap, podemos agarrar una placa de una netbook que tengamos funcionando, que acá por acá tengo una, la tengo por allá, después la voy a traer, pero bueno, para mostrar yo creo que con esta va bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la placa la cual nosotros suponemos que no tiene problema de imagen o que sepamos que está funcionando bien, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Nos vamos a enfocar, a ver si puedo hacer un zoom. Ahí así se ve un poquito mejor. Nos vamos a enfocar en el conector, ¿sí? En el conector del display. No sé si se llega a ver. Ok. Como dije, tiene 30 pines, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro multímetro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo en escala de diodo,
Vamos a poner acá, a ver si lo logramos, si se logra ver la pantalla. Vamos a tener que, ahí, ¿sí? Escala de diodo, multímetro en escala de diodo, dos puntas, positiva, la roja, negativa, la punta negra, ¿sí? Vamos a ver la caída de tensión que tiene cada una de estas, cada uno de los pines, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer una medición con las puntas invertidas, ¿sí? Vamos a poner la punta positiva en masa, ¿sí? Puede ser acá, en algunos hall de estos donde van los tornillos, que usualmente son masa, ¿sí? O puede ser acá, ¿sí? Donde están los puertos del USB, el HDMI, tocando acá la chapa de estos puertos, también estamos haciendo masa, ¿sí? Punta positiva masa, y con la negativa vamos a ir tocando cada uno de los pines del conector, ¿sí? Vamos a tocar el pin 1, por ejemplo, y ya ahí nos está arrojando un valor, ¿sí? Quiere decir de que, en teoría, el primer pin sí tiene una conexión, está conectado a algo, ¿sí? No sabemos bien a dónde, pero sí tiene una conexión. Vamos a tocar acá en el pin 2, tenemos un valor también, 480, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo el conector desde arriba, entonces tenemos el pin 1 acá, el pin 2 acá, pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7, 8, ¿sí? Podríamos decirse que de este lado están los pines con número impar y de este lado están los pines con número par, ¿sí? Pero el orden sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, dijimos, tocamos pin 2, pin 1, acá tenemos un valor. A ver si nos muestra, ahí está. Pin 2, tenemos un valor en escala de diodo, ¿sí? ¿Por qué medimos en escala de diodo? Porque yo lo que quiero ver es si comparándolo con la otra placa tenemos los mismos valores, ¿sí? Recuerden que esta placa es la que no tiene problemas de video, en teoría. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: medimos pin 1, anotamos el valor, ¿sí? Pin 2, exactamente lo mismo, anotamos el valor. En un papel lo dejamos todo anotado por orden. Vamos al pin 3. En este caso tenemos un valor muy bajito, puede llegar a ser una masa, puede ser ground. En el pin 4 también un valor muy bajo, puede llegar a ser ground. Pin 5 tenemos un valor, ¿sí? Pin 6, a ver si llego a tocarlo ahí, tenemos otro valor, y así sucesivamente con los 30 pines, ¿sí? Una vez que tengamos los valores anotados en un papel, yo les recomiendo que lo anoten en un papel, ¿no? Para que se nos sea más fácil. Si quieren comparar en una placa y después en la otra es exactamente lo mismo, pero yo en este caso lo anoto todo en un papel. Y una vez que tengo los 30 valores anotados, ¿sí? Lo que hago es, tomo la placa con la falla, ¿sí? De imagen, y hago exactamente lo mismo. Pongo nuestro multímetro en escala de diodo, ¿sí? Y medimos punta positiva al negativo, punta negativa, tocamos pin 1, nos va a arrojar un valor, ¿sí? Pin 2, otro valor, y lo vamos comparando con el valor que nosotros anotamos en nuestro papel, ¿sí? Tenemos un valor, y así sucesivamente con cada uno de los pines. ¿Qué fue lo que encontré? Precisamente que en el pin número 22, que creo que es este, acá en este caso, creo que es este el pin 22, si mal no estoy tocando, me da OL, ¿sí? OL como si no tuviera ningún tipo de conexión este pin. Pero resulta ser que si yo comparo con la placa que funciona, en el pin 22 sí tengo un valor, una señal. A ver, esta no es la placa, agarré otra. Esta es la placa, ahora sí. Tocamos acá, tocamos pin 22, que en teoría sería este. A ver si se llega a ver acá. Pin 22, y sí tengo un valor, ¿sí? De 300 más o menos, 290 y pico, 300 aproximadamente.
¿sí? 299, 300 en escala de diodo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que nos está faltando una señal, justamente en el pin 22. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿A dónde va esa línea? ¿Sí? ¿Qué componentes está involucrado en el pin 22? Fácil, buscamos el esquemático. Si tenemos el esquemático de la Netbook G5, buscamos el esquemático, buscamos el conector, que en este caso es el CN14, en el esquemático, y buscamos el pin 22 de CN14. Y bueno, vamos haciendo un seguimiento de esa línea para ver qué componente está involucrado, ¿sí? En este caso, bueno, yo no me fijé en el esquemático porque tengo el board view y me fijé directamente ahí. Hice un seguimiento de esta línea y ahora lo voy a mostrar en la compu para que ustedes vean qué componente está involucrado y cuál es el problema de por qué en el pin 22 nosotros no tenemos esa señal. Bien, tenemos nuestro board view, ¿sí? Como podemos ver. Acá lo que vamos a primero localizar en nuestro board view, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo porque lo tengo me resulta más cómodo, pero tranquilamente esta falla se puede sacar con el esquemático, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a buscar es el conector CN14, que está acá precisamente, acá, conector CN14, ¿sí? Que es el conector del display. Hacemos un zoom, lo que vamos a localizar ahora es el pin número 22, que es este que está acá, como podemos ver, pin 22, ¿sí? Lo vamos a marcar para ver a dónde nos dirige esta línea, ¿sí? Si sacamos el zoom podemos ver que de este lado de la placa, ¿sí? No tenemos continuidad con ningún componente, o sea, no hay ningún componente que esté relacionado, por lo menos desde este lado de la placa, ¿sí? Como podemos ver, no se marca ningún otro componente en rojo, simplemente lo único que está marcado en rojo es nuestro pin 22 acá. Eso quiere decir que de este lado de la placa no busquemos la falla, ¿sí? Vamos a revisar del otro lado de la placa, que sería esta, ¿sí? Y acá sí, acá ya tenemos dos componentes que están relacionados con el pin 22 de CN14, ¿sí? Que bueno, sería este condensador o capacitor, el C76, y después abajo tenemos una bobina L7, ¿sí? Tanto esta bobina como este capacitor como esta bobina tienen relación con el pin 22. O sea que lo que vamos a hacer nosotros ahora es, en este punto, ¿sí? De este lado de este capacitor, vamos a ver si tenemos la señal, ¿sí? Porque obviamente que de este lado no vamos a tener señal porque esto es masa, este capacitor. O podemos también ver si en la bobina tenemos la señal, ¿sí? Tanto de un punto como del otro. En la bobina sí podemos medirlo tanto de un lado como del otro, porque no tiene polaridad, ¿sí? Pero bueno, en el caso del capacitor, de un lado tenemos masa, que es este, y del otro lado vamos a tener la supuesta señal que nos está faltando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar en la placa si en C76 o en L7 tenemos la señal que nos está faltando. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta a la placa hacia el otro lado. Acá está el conector, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la placa así, ok, y lo que vamos a localizar es ese capacitor, esa bobina que justamente está por debajo del conector. Si el conector lo tenemos de este lado, de este otro lado, por este sector, tiene que estar el capacitor de la bobina, ¿sí? Ponemos la placa así porque me parece más cómodo y vamos a localizar dónde está el capacitor C76 y L7, que es la bobina. Vamos a hacer un pequeño zoom a ver si logran ver qué es lo que les quiero mostrar. Por ahí. Ok, ahí creo que se ve. Entonces, ¿dónde está nuestro capacitor? Está acá, C76. Acá se ve la nomenclatura C76, es este capacitor. L7, esta bobina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestro multímetro de vuelta en escala de diodo para ver si tenemos la señal tanto en el capacitor como en la bobina, ¿sí? Ponemos nuestro multímetro en escala de diodo. Vamos a sacar este zoom para
poder apreciar bien la pantalla acá. ¿Sí? Se llega a ver ahí. Ok, entonces acuérdense, la punta positiva siempre va a masa, ok, para hacer este tipo de medición. Tocamos acá y con la negativa vamos a ver si en el condensador tenemos la señal C60 y 76, perdón, tocamos de un lado, a ver, ahí hay un puntito también que podemos llegar a tocar, un punto de estaño, nos está dando L, ¿sí? Obviamente que si tocamos del otro lado nos va a dar un valor muy bajo porque es masa, ¿sí? 0,001 masa, pero tendríamos que tener la señal en este otro punto y no lo tenemos, OL nos marca igual que cuando medimos el pin 22 de CN14, ¿sí? Ahora vamos a ver si en la bobina hay un tipo de señal, ¿sí? Vamos hacia abajo que está la bobina, tocamos la bobina, una punta de la bobina, seguimos con OL, no hay ningún tipo de señal. Ahora vamos a ver si del otro extremo de la bobina tenemos una señal, tocamos acá y acá, ¿qué pasó? Tenemos una señal, ¿sí? Nos está marcando 274, 75. Entonces, ya encontramos la falla. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bobina está acá, está cortada aparentemente, ¿sí? ¿Cómo nos sacamos la duda? Fácilmente ponemos en escala sonora, ¿sí? Si tocamos las dos puntas el multímetro suena. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos un extremo de esa bobina, un extremo de la otra bobina y tendría que pitar, ¿sí? Ahí yo ya estoy tocando. Ahí estoy tocando los dos extremos de la bobina y no hace ningún tipo de pitido, ¿sí? Si yo toco las dos puntas, pita, pero si yo toco la bobina, no hace absolutamente nada. Entonces quiere decir que esta bobina está cortada, ¿sí? Es más, podemos corroborar sacando esta placa. Vamos a corroborar con otra que tengo en esta mano. Por ejemplo, a ver, esta. Vamos a ver si está acá. Sí, vamos a sacar el multímetro. Vamos a localizar la bobina L7. ¿Sí? Disculpen la desprolijidad, pero tengo el teléfono con un soporte un poco debilucho. Ahí estamos, entonces se mueve bastante. Vamos a la bobina L7, que es la que está acá. Tocamos un extremo, tocamos el otro extremo y pita. Esto es lo que realmente tiene que hacer, ¿sí? Quiere decir que esta bobina está buena. Y la de nuestra placa, la que tenemos que reparar, esa bobina está cortada, ¿sí? Está dañada. Acá está la bobina y no hace ningún pitido, ¿sí? Si yo toco la punta sí, pero si toco la bobina no hace nada. Listo, tenemos la falla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a reemplazar esta bobina, ¿sí? Vamos a soldar esa, soldar otra y vamos a hacer la prueba a ver si nos da imagen o no esta netbook. Bueno, gente, ¿qué hicimos ahora? Entonces procedimos a cambiar esta bobina, ¿sí? Está acá. Ya pusimos la bobina nueva. Entonces vamos a sacarnos la duda de si realmente ahora tenemos o no nuestra señal en esa bobina, ¿sí? Ponemos nuestro multímetro en escala de diodo, positivo a masa. Con la otra punta tocamos la bobina y nos fijamos si tenemos algún valor. Y ahí lo tenemos, ¿sí? 260, el valor de la bobina de los dos lados. Obviamente que va a tener el mismo valor, ¿sí? En el capacitor, que antes no teníamos el valor, vamos a tocar el capacitor. Ya tenemos el valor también, 260. Entonces, en teoría también, si damos vuelta a la placa, en el pin 22, ¿sí? Tenemos que tener el valor que nos estaba faltando, la señal que nos estaba faltando para que esta máquina nos dé imagen. Bien, entonces vamos a localizar nuestro... Tenía las puntas del multímetro al revés, por eso no encontraba la señal. Vamos a localizar el pin 22 y vamos a tocar en el pin 22 a ver si realmente tenemos la señal. Y ahí está, ¿sí? 266, pin 22, 266. Ya tenemos una señal, ¿sí? Antes nos mostraba exactamente OL, como que no había ningún tipo de conexión en ese pin.
Así que ahora lo que toca es, bueno, armar nuestra netbook y sacarnos la duda a ver si realmente le dimos solución o no. Bueno, gente, ya tenemos la netbook armada, así que llegó la hora de la verdad. Vamos a encenderla y ver si realmente dimos con la solución a esta falla de imagen. Si era ese realmente el problema. Ahí se encendió el display y ya tenemos imagen nuevamente en la netbook. Apretamos F1 acá para iniciar el sistema. Como podemos ver, ya tenemos imagen. Como dije, si conectamos el monitor externo y tenemos imagen, descartamos que sea un problema de RAM, descartamos que sea un problema de un mal desbloqueo. Nos vamos a enfocar en display, flex y placa, ¿sí? Primero vamos a descartar que el display no esté dañado, después vamos a descartar que el flex no tenga ningún tipo de problema y a lo último vamos a revisar la placa, que bueno, en este caso el problema estaba en la placa y le pudimos dar una solución bastante rápida, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les guste el video, acuérdense de suscribirse, darle like, síganme apoyando. Voy a tratar de ir contestando en lo posible los comentarios que me van dejando. Tengan paciencia, sí, porque son bastantes. Así que bueno, me despido hasta el próximo video. Muchas gracias, nos vemos.